El tema de hoy, amados hermanos, la asistencia del Espíritu de Santidad. Un tema muy precioso. Sabemos de que son temas muy profundos que pueden abarcar inclusive diferentes programas en el sentido de series, por decirlo así, ya de que la escritura misma da mucho testimonio acerca del Espíritu de Santidad y cómo se manifiesta y cómo actúa, cómo se describe. Entonces hay muchísimo allí y es grato de que estemos atentos a ello. Estamos buscando en esta primer parte si así podemos hacer por lo menos la primera etapa, ubicarlo en algo muy propio, y es por la palabra del Mesías. La palabra del Mesías, cuando le habló a sus discípulos, le habló de la promesa del Padre. Vamos a empezar desde allí, la promesa del Padre, ya que la palabra espíritu, que es el vocablo español que viene del griego, que significa pneuma, que se traduce en pneuma, y de la palabra hebrea ruach, en contextos puede utilizarse de diferentes maneras. Por eso que en este aspecto del tema vamos a iniciar es con como lo mencionó el Mesías, la promesa del Padre, para que nos ubiquemos y entremos en contexto y entonces exploremos todas esas bondades que tiene nuestro Padre Eterno para compartirnos hoy en serie digital. La promesa del Padre, actuando como espíritu en este caso, dice, no se ve ni se puede sentir, como el viento se puede sentir. Así lo comparó el Mesías Yahoshua cuando estuvo hablando con Nicodemo. Eso lo podemos ver en el capítulo del libro de Yohanan, capítulo 3, donde el Santo Maestro le dice, el capítulo 3, verso 7, verso 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ven? Entonces, de allí ya algo profundo para conversar. Sin embargo, vamos ahora a citar un pasaje en el cual se tiene este entendimiento que es la promesa cumplida. Así lo entendemos muchos creyentes, que es la promesa cumplida en un evento que ocurrió en el libro de los Hechos. Si nuestro hermano José Luis nos ayuda con la lectura del pasaje de Hechos 2, capítulo 2, versos 14 al 21, amado hermano, nos ayuda con la lectura. Amén, amén, estimado. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 14, dice así. Entonces Simón Kefá se puso de pie junto a los 11, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, varones yauditas, a todos ustedes que habitan en Jerusalén, sepan bien esto y escuchen mis palabras. Versículo 15. Esto no es tan borracho como ustedes se imaginan, pues es solamente la hora tercera del día. Versículo 16. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Versículo 17. Y en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de personas, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. También sobre mis siervos y sobre mis siervas en esos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 19. Y mostraré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Versículo 20. El sol se volverá tinieblas y la luna sangre antes de que venga el día de Yahweh.
grande e ilustre. Versículo 21. Y todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Aleluya. Cuando leemos este pasaje, hermano Francisco, propiamente nos está hablando de la promesa, de algo que el Padre está dándole a su pueblo, a los hijos de su pueblo, a los que temen su nombre, Así es. obviamente, y a la vez está ubicando un tiempo del cual tenemos que estar apercibidos. Así es. En este tiempo, estamos diciendo, ya son los tiempos finales, están ocurriendo ciertas cosas a nivel de la humanidad, a nivel social, en todo ámbito, económico, de todo, están ocurriendo. Hay cosas que nos dicen, hey, ya este es los últimos tiempos. Entonces, conforme a estas palabras que cita acá Kefa, el emisario Kefa, y citando al profeta Joel, que fue muchos años antes de que se diera ese evento, citando lo que tenía que acontecer, y algo interesante, porque él está citando algo que citó el profeta en su tiempo, que no era para su tiempo, sino para posterior. Lo citó Kefa en su tiempo, pero que no era para ese tiempo. Y ahora nosotros, que estamos viendo señales del fin, entonces nosotros decimos, se está derramando en este tiempo. ¿Cierto? El Espíritu de Santidad, la promesa del Padre. Porque eso es lo que dice ahí. En los últimos días, dice ahí. Si estos son los últimos días, entonces el Espíritu de Santidad, la promesa del Padre, está haciendo algo maravilloso en este tiempo. Y nos llenamos de gozo y de alegría por eso, amados hermanos. Porque nosotros que no lo merecíamos, entonces está llegando. Aleluya. Ahora bien, hermano Francisco, Yahoshua el Mesías, el Mashiach, él dio a conocer el Espíritu como promesa del Padre. La promesa. Yo he rogado al Padre que envíe su promesa. Entonces, y él enseña a que lo pidamos. Pidamos el Espíritu de Santidad. Eso tiene un propósito. El maestro citó, cuando enseñó a orar a los discípulos, él mencionó algo respecto a eso. Entonces, ¿cómo podemos, para qué? ¿Para qué debemos pedir? ¿Para qué debemos pedir el Espíritu de Santidad? Así es. Muy importante la pregunta, mi querido Aj. Creo que todas las preguntas con respecto a la palabra, primero nos apasionan, segundo nos alegran, tercero a veces nos sorprenden y cuarto nos siguen apasionando, porque la palabra es eso, la palabra de verdad que es algo muy maravilloso que nos nutre diariamente, constantemente. Amados, algo muy importante, el propósito del Espíritu de Santidad, y siempre lo hemos repetido, y ver algo muy, en las palabras como lo está leyendo nuestro hijo José Luis, lo que citó el enviado Kefa, es tan importante que nosotros entendamos lo que usted también estaba comentando, Moshiach. Primero, el evento profético. ¿Cómo relaciona Kefa todo lo que estaba sucediendo en ese momento? Porque vamos a resumirlo. Automáticamente ven todos los judíos, los más de 3,000 judíos que estaban en ese momento allí, ven todo el estruendo, ven el escándalo que se estaba suscitando y automáticamente dicen, ¿qué les pasa a todos estos borrachos? Y Kefa, imagínense, los confunde con gente borracha por el escándalo que estaba sucediendo allí. Y Kefa se levanta y dicen, ya va, esto que ustedes están viendo acá es lo que habló el profeta, que en los últimos días, mire cómo relaciona la profecía de los últimos días para ese momento. Recordemos algo, amados aquí. El hecho de que nosotros seamos hombres, así como lo era Kefa, así como lo era Shaul, como lo eran los demás discípulos. Recordemos que obviamente no nos estamos comparando en la altura de la santidad. No, creo que no somos dignos de desatar sus sandalias, como dijo Yohanan con nuestro Mashiach. Pero recordemos que ellos no tenían el entendimiento completo. Y aún después de todos estos eventos, aún ellos cometieron errores, cometieron incluso hasta pecados. Y no los juzgamos por eso, porque realmente todo esto es un aprendizaje para nosotros. Pero recordemos que
Kefa estaba relacionando todo ese evento que estaba sucediendo en ese tiempo con la profecía de Joel. Y esto es muy importante porque nosotros en programas pasados hablamos de tiempos proféticos y hablamos de que las profecías también son cíclicas, que a veces se repiten no solamente una o dos veces, sino que también tienen cumplimientos posteriores. Es decir, que esperamos en un futuro que se cumpla de una manera más contundente. Incluso siempre, y yo he recalcado mucho el principio de interpretación bíblica, que cuando tiene un segundo y un tercer cumplimiento, alguna profecía se cumple, pero de manera exponencial, es decir, con más poder, con más potencia, con más fuerza, y eso también lo esperamos ver y lo estamos viendo. Y una de las cosas también muy importantes, Moshe, antes de quizás entrar de lleno a la pregunta, es que nosotros entendamos que el espíritu de santidad, a veces los que nos llaman, y no quiero hacer aludir pensamientos ni intenciones de la gente, ¿no? Pero los que nos llaman a nosotros judaizantes, a veces nos atacan con preguntas y dicen, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen en los dones del Espíritu Santo? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí siempre me han hecho esa pregunta. Y a veces uno trata como que de reformularle. Yo le digo, ya va, ¿ustedes creen en el espíritu que siempre el pueblo de Israel ha creído? Porque el problema es que la gente, o las religiones, como muchas veces leen solamente lo que mal se llama el Nuevo Testamento, entonces piensan que todo el espíritu de santidad, los dones, todo eso es como dicen ellos, de Jesús para acá fue que se vio eso. Si bien es cierto que incluso en el antiguo pacto no se menciona tanto el espíritu de santidad, no significa de que no existiera. Dice la Escritura, nuestro Padre Celestial Yahweh es espíritu. Pero incluso los dones también existían. Don de sanidad, de resucitar muertos, de hacer milagros, incluso de hacer descender fuego del cielo. Es más, amados, en la tradición judía, en la tradición hebrea, no solamente judía, en la tradición hebrea, el único don que no se recalca tanto en el antiguo pacto como en el Brit Hadashah es el don de idiomas. Pero en la tradición hebrea, no solamente judía, moderna, no, en la tradición hebrea antigua, siempre se enseñaba de que cuando se dio la Torá en el monte Sinaí, no solamente se dio en hebreo, sino que se dio en 70 idiomas distintos para las 70 naciones del mundo antiguo, para que la Torá fuese transmitida a todas las naciones. Que obviamente ya ahí entra un poco la parte del pensamiento judío moderno, que salieron Malajín a llevar la Torá a otras naciones en sus idiomas y todo, pero en la tradición antigua hebrea se enseñaba de que siempre se manifestó la Torá en distintos idiomas y de una manera sobrenatural. Entonces, primero, ¿por qué se da o por qué se promete el espíritu de santidad? Y recordemos algo, amados, que nosotros estamos en una nueva o en una alianza mejor, en una nueva alianza, en una alianza renovada, pero mejor, con mejores herramientas, con mejores promesas, incluso con un mejor mediador, con un mediador no como Moshe. A pesar de que Moshe sigue siendo nuestro maestro, varón de temple, que un varón tan esforzado, tan manso como él, pero a pesar de eso, mire, ni Moshe va a ungir al Mashiach, yo creo que le da algo a Moshe, se desmaya Moshe si iba a ungir a Mashiach. Por eso es que el Mashiach no podía ser ungido por un simple aceite, por aceite de oliva. Recordemos que siempre el que unge es mayor que el ungido. Por eso era que los profetas ungían a los reyes. Pero ¿quién en la tierra puede ser mayor que Mashiach? Nadie. Pero ¿por qué entonces se da el espíritu de santidad? Primero recordemos que se promete esa nueva alianza. Se promete una alianza mejor, superior, que tiene mejores herramientas. Y por eso, la mejor herramienta que estaba allí era ¿cuál? La del espíritu de santidad. Primero, el propósito principal del espíritu de santidad es que realmente nosotros no procedamos a la violación de la alianza, que realmente eso esté escrito en nuestros corazones,
que esté no en tablas de piedra, que nosotros vivamos la Torá, que nosotros aprendamos a amar al Altísimo. No significa, amados Ajim, que el Espíritu de Santidad no habitaba, no tanto habitaba, vamos a decirlo de esa manera, no existía antes, no se manifestaba, sería la palabra. Claro que sí. La diferencia era que no habitaba en las personas, no habitaba constantemente en los corazones de las personas, sino que llegaba en un momento, por ejemplo, algún varón que se llenaba de celo por Elohim, y en ese momento lo llenaba el Espíritu de Santidad y le daba, por ejemplo, a Sansón, que le daba fuerza sobrehumana en ese momento, a otras personas que le llenaron incluso de un celo, de una fuerza o de que llegaron a hacer cosas que jamás con su propia fuerza lo hubiesen podido hacer. ¿Sí? Incluso que dotaban en esos momentos a los profetas, o que él se manifestaba con visiones para muchas personas y muchos profetas de ese tiempo, pero no habitaba. ¿Y por qué entonces tenemos hoy en día, o después que vino nuestro Mashiach, más la presencia del Espíritu de Santidad? Porque ya se cumple la alianza y de esa manera viene a habitar, a morar el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque eso es algo de la alianza. Por eso es que ahora nosotros tenemos esa herramienta, ese tzitzit, como nosotros lo llamamos, ese recordatorio, el poder de nuestro Padre. Recuerden, no es una tercera persona, es el poder de nuestro Padre. Y por eso algo de lo que nosotros siempre debemos entender es el por qué se da. Dice Ezequiel 36 del 25 al 29, si mal no recuerdo, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Lo estoy leyendo la Reina Valera. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Y habites en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis pueblo por pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Una de los, y creo que le estoy dejando la mayor parte de la pregunta a nuestro querido José Luis, porque haciendo el rodeo pertinente, nosotros hoy en día tenemos el Espíritu de Santidad, primero para que nosotros realmente estemos o vayamos juntamente con el sacrificio de nuestro Mesías, estemos consumando esa alianza en nuestro ser. Ya nosotros tenemos ese tzitzit que nos recuerda constantemente. Incluso el hecho de que antes las personas no tenían el Espíritu de Santidad habitando en ellos, no significa de que no se salvaban. Recuerden, tenemos libre albedrío. El Espíritu de Santidad es la consumación y el regalo de nuestro Padre, o la forma en que nuestro Padre prometió y cumplió darnos su Espíritu para que nosotros, no importando el linaje, sino que ahora todo es por medio de la fe en nuestro Mashiach, podamos seguir en la obediencia a nuestro Padre y guardar sus mandamientos. Y de esa manera logremos alcanzar todas las promesas y profecías que están dispuestas para este tiempo y para los tiempos de la edad mesiánica. Por eso creo que le dejé completamente la pregunta a la José Luis Mias Moshe, así que le voy a ceder el pase a la José Luis, si le parece. Adelante, hermano José Luis. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Cuando dijeron que iban a tocar este tema, la verdad que es un tema que para mí es un tema muy, pero muy importante. No solo para nosotros que estamos en la senda antigua, sino por la cantidad de personas que cometen un error, o están en error, o tienen una mala interpretación, o como decía el Francisco Araque, en mis 20 años de ser evangélico, muchas veces leí, como siempre dije, porque siempre me apasionó el tema del Espíritu de Santidad. Y he leído muchos libros que fueron escritos por gente evangélica que quizás conoce, Caminando sobre el poder sobrenatural de Guillermo Maldonado, La cuarta dimensión del pastor John Quichó, En honor del Espíritu Santo, Cash Luna, que habla de la tercera persona. Y siempre me apasionó, me gustó el
el mover, la atmósfera del espíritu de santidad, pero generalmente siempre carecía de contexto, de lectura o de interpretación. Y cuando vengo a la exégesis hebrea, cuando vengo a las sendas antiguas, comienzo a mirar que según las Sagradas Escrituras, había muchos errores en mi vida que yo creía que era dirigido por el Espíritu de Santidad. Entonces la Torá lo que comenzó a hacer en mi vida, como decía el Francisco, comienza a trabajar en mi vida y comenzó a derribar estructuras, fundamentos o escombros babilónicos, romanos, y comenzó el Espíritu de Santidad ¿a qué? A comenzar a discipularme, a educarme. Entonces, ¿cómo pedir? O la pregunta era, ¿para qué debemos pedir el Espíritu de Santidad? ¿Por qué? Y uno de los discursos hermosos que podemos ver de Shimón Kefá, mientras miraba hoy, por ejemplo, Hechos 2:37 en adelante, dice, cuando oyeron esto se les afligió el corazón y le preguntaron a Shimón y a los otros enviados, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Versículo 38 dice, entonces Shimón les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua, el Mashiach, para que les sean perdonados sus pecados, y ahí viene, y reciban el don del Espíritu de Santidad. Mientras Shimón Kefá comienza a desarrollar su mensaje, el mensaje de la Torá, lleno del Espíritu de Santidad, el Padre comienza a fluir, su mensaje comienza a llegar a las personas. Las personas, dice la versión Reina Valera, se les compungió el corazón. Entonces comenzó el Espíritu de Santidad a redarguirlos, a confrontarlos. La Torá comenzó a penetrar, así como dice Hebreos 4:12, que la palabra, la Torá, es como espada de dos filos. ¿Comenzó a qué? Comenzó a tocar esos corazones. Entonces pasa esta situación, que se les afligió el corazón. Cuando escucharon el mensaje, ellos entendieron que estaban en error, porque la Torá siempre vendrá para alumbrarnos, para mostrar nuestros errores. Entonces, ellos le preguntaron a Shimón Kefá, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, y Shimón Kefá le da la respuesta, le dice, arrepiéntanse, sumérjanse en el nombre de Yahoshua para que les sean perdonados sus pecados y para que reciban el don del Espíritu de Santidad. Entonces, ¿para qué pedir el Espíritu de Santidad? Sabemos que el Padre nos ha dado la primicia de su Espíritu. La primicia de su Espíritu. Dice la versión Reina Valera que nos dio las arras de su Espíritu como sello. El Espíritu Santo viene a sellar. El Espíritu Santo viene a marcarnos. Quien tiene el Espíritu de Mashiach es de él, dice la Escritura. Entonces yo tengo, al tener el Espíritu de Mashiach, soy de él. Incluso el Padre nos dio su Espíritu para que nosotros clamemos, Abba Padre, el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad, hoy mientras me pasaba una información, nuestro hermano Jorge, mientras hablábamos de este tema y estábamos charlando, y me decía, mira, una de las cosas que a mí me gusta de la palabra paracletos, el consolador, el Espíritu de Santidad, es que en griego está formado de dos letras. Y la palabra significa estar al lado de alguien o preparado para estar al lado de alguien. Entonces, el Espíritu de Santidad, el Consolador, vino para que Mashiach esté cerca de nosotros, cerca de nosotros. Y una de las cosas que al mirar la palabra, por ejemplo, en Job 16, versículo 2, Job se enoja contra sus amigos. Dice, todos ustedes me son de fastidio, no son consoladores. Voy a leerlo. Job capítulo 16, versículo 2, versículo 3 dice así. Versículo 2. Muchas veces he oído cosas como estas. Todos ustedes son consoladores fastidiosos. No tienen límite las palabras vacías. ¿Qué te aflige para que hables? Yo también hablaría como uno de ustedes si estuviera en su lugar y los abrumaría de palabras. Sacudiría mi cabeza por ustedes.
Y el versículo 5 habla de algo contundente, dice, yo los alentaría con palabras, el movimiento de mis labios traería alivio. Y ahí podemos ver lo que Job le está diciendo. Ustedes no son paracletos, ustedes no son para consolarme, para estar cerca mío, sino, dice, si yo estuviera, yo los alentaría, yo sería el paracletos, el consolador, el que viene a edificar, a construir, a estar en los momentos difíciles, el espíritu de santidad que el Padre le ha dado a los que le obedecen, como dice Hechos 5:38. Entonces, acá podemos ver que estos hombres no eran paracletos, consoladores para Job, sino que Job le dice, yo sería un paracleto para usted. ¿Para qué pedir el espíritu de santidad? El espíritu de santidad, cuando yo dejo que Él venga sobre mi vida, lo recibo creyendo, la manifestación de la arruga nos sella, nos marca y pone, como decía la Francisco, la Torá de Yahweh escribe en nuestra mente y en nuestro corazón y pasamos a ser templo del espíritu de santidad. Sin el espíritu de santidad, yo no soy templo del espíritu de santidad, como decía el Francisco, que el espíritu de santidad antiguamente venía y lo tomaba momentáneamente, hablaban algunos de parte de Yahweh, fluían, pero no moraba. Sin embargo, nosotros, el Padre Todopoderoso, como decía el Francisco, este evento profético estaba manifestando el inicio de que ahora estos talmidín eran la carpa del espíritu de santidad, que ahora el espíritu de santidad vino a morar en ellos, como dijo Yahoshua. Es necesario que yo me vaya. Yo he rogado al Padre para que le envíe el Consolador. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Paracleto venga. Entonces, ¿cuál es el propósito de pedir? Pedir la asistencia del Espíritu de Santidad. Generalmente muchas veces se nos habla que el Espíritu de Santidad, o se hace más énfasis en milagro, en prodigio, en dones, y no en su asistencia, en lo que realmente es conforme a las Escrituras. El espíritu de santidad yo lo necesito para que me selle, para que esté conmigo. Lo necesito y de esa manera soy parte del templo del espíritu de santidad. Ese es el propósito. Y después podemos ver, por ejemplo, que el propósito es mantenernos en comunión. Mantenernos en comunión. Cuando el Espíritu Santo viene, estamos en comunión con Mashiach, en comunión con Mashiach, en comunión con el Padre, a través del Espíritu de Santidad. Dice que Mashiach, a través del Espíritu, le dio mandamiento a sus discípulos. Entonces, a través del Espíritu de Santidad, es Mashiach que nos seguirá discipulando. Cuando Él venga, dijo, les enseñará y les recordará todas las cosas que yo dije. El Espíritu de Santidad nos viene a traer asistencia de la Torá, de su palabra, viene a recordarnos la Torá, la palabra de Mashiach, lo que dijo Mashiach, y nos conduce, nos guía para que podamos vivir una vida santa, Kadosh, una vida agradable, una vida llena de pureza, de santidad, apartado de un mundo pecaminoso. Por eso es necesario pedirle al Padre el espíritu de santidad y rogarle al Padre. Pero eso todo tiene que ver con el inicio de nuestro corazón. Por eso cité Hechos 2:37, para que cuando yo le ruegue, le pida al Padre, para que mis pecados sean perdonados y para que el espíritu de santidad pueda venir sobre mi vida. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta hora. Es muy bonito lo que estamos aprendiendo. Aleluya. Amén. 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 Así es, amado hermano. Hay algo que les quiero compartir y es el contraste, como ustedes han mencionado. En las Escrituras, lo que se cuenta en la Torá, lo que se encuentra en los profetas y los demás libros antes de la venida del Mesías, a veces uno podría entender de que el espíritu de santidad no se manifestaba. Sin embargo, eso tiene un propósito en la manera que se hace. Por ejemplo, cuando leemos Bereshit,
Nuestro Padre Celestial hizo una promesa a Abraham, el patriarca. En todo, cuando se habla de Abraham, cuando se habla de Isaac, cuando se habla de Jacob, no se habla del Espíritu. Sin embargo, el Todopoderoso los amó y en ellos puso toda la promesa. La sucesión de la herencia y de la identidad de un pueblo. Entonces, ellos solamente escuchaban la voz de Yahweh, como dicen las escrituras. Puede ser que era a través de un mensajero que estuviera con ellos. Ellos manifestaban lo que en Hechos se habla, visiones y sueños, y luego profetizar. Porque cuando ellos hablaban de parte del Padre Celestial, ellos profetizaban. O sea que cuando hablaban acerca de él, a pesar de que habían deidades por todos lados, y ellos hablaban de parte de Yahweh, eso es profetizar. Pero acercándose a Yahweh, no alejándolo ni diciendo, hey, no haga lo que a él le agrada, sino haz lo que a él le agrada y te va a ir bien. Entonces, esa es una primera etapa. Cuando los liberta por medio de Moshe, entonces está lo que se le llama la Shejiná, ¿verdad? La presencia. Estaban en el desierto y entraron a la tierra prometida, como el Todopoderoso le dijo, yo los voy a conducir y ustedes van a entrar y se repartirán la tierra. El Todopoderoso fue fiel a todo lo que hizo. Bueno, todavía lo sigue haciendo. Y estaba con ellos el arca, tenían los sacerdotes, tenían maneras de cómo entrar en comunicación con el Todopoderoso. Entonces, ellos podían recibir respuesta inmediata, por decirlo así, porque la presencia estaba allí. Hasta cuando comenzaron a apartarse, haciendo lo que no agradaba al Todopoderoso. Él fue retirándose de ellos. Claro, cuando ellos clamaban, él los escuchaba y los amonestaba. Esa es una relación de nuestro Padre con nosotros. Ahora bien, en este tiempo, amados hermanos, por eso que es muy importante esta parte de lo que es pedir el Espíritu de Santo. Porque en este tiempo no hay templo, en este tiempo no hay sacerdocio como el Levítico, no está el arca por ahí. Sabemos que en Jerusalén, en Israel, en tierra de Israel hay conflicto, hay muchas cosas que están en un sentido opuesto. Entonces, en este tiempo tenemos que tener la misma mentalidad o el mismo parecer y actuar que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, donde ellos escuchaban al Padre, lo obedecían y así. Y el Padre los guardaba. Entonces, de igual manera, a través del Mesías, entonces lo recibimos por esa fe, porque ellos tuvieron fe. Entonces, igualmente ocurre en nosotros. Y la presencia del Padre va a estar allí, porque si hacemos lo que a él le agrada, lo que a él le gusta, entonces el Espíritu de Santidad va a estar allí y se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y cuando lo pedimos, entonces es para que siempre estemos en ese mecanismo de relación con nuestro Padre. Amén. Para hacer la comunión con él. Porque si nos apartamos, si nos vamos alejando, etcétera, no, ¿sabes? Uno, como dicen por ahí, se enfría. Queda frío y eso. Ahora, las funciones, los propósitos y todo es lo que vamos a seguir conversando, porque esta es parte de la asistencia del Espíritu. Claro. De la promesa. Amado hermano Francisco, cuando uno pide la promesa del Padre, porque eso es lo que así nos dice nuestro Santo Maestro, yo he rogado para que envíe nuestro Padre la promesa. O sea, cuando habla de una promesa es algo que comprende el Espíritu de Santidad y otros elementos más que van aunado con él. Pero en este momento estamos tocando solamente el efecto de la asistencia del Espíritu de Santidad. Entonces, nos dice que nos conduce a la verdad. Esa es una de las partes que mencionó el hermano José Luis. Entonces, ¿cómo se identifica esta manifestación de que el Espíritu de Santidad nos guía a la verdad? Porque cualquiera puede decir, yo tengo la verdad. Así es, así es. Entonces, ahí hay que hacer unas diferencias. A ver, hermano, si nos apoya con esta... Mira, primero voy con el pasaje que ya incluso nuestro José Luis estuvo mencionando hace un momento, empieza en Yohanan, en Juan 14, del 26 al 28, que dice, pero el Consolador,
el Espíritu de Santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo y la paz les doy. Y yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amados, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, y voy a hacer quizás un análisis cortito de varios pasajes, incluso de varios que nuestro José Luis mencionó hace un momento, que nosotros cuando tenemos el Espíritu, tenemos el sello de Elohim. Recuerden, ¿por qué es el sello de Elohim, el Espíritu de Santidad? Amados, no importa si tú no tienes sangre judía, si tú no eres israelita, si tú no naciste de esa manera. ¿Por qué nosotros somos hijos del Padre? ¿Por qué a nosotros ahora tenemos el ADN de la familia de Elohim? ¿Por qué nosotros se nos considera parte del pueblo de Elohim? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Santidad. ¿Y por qué tenemos el Espíritu de Santidad? Porque estamos bajo pacto. Estamos en la nueva alianza. Por eso es que somos contados como hijos. Si tú no estás en la alianza, si tú no estás en el pacto, significa que no tienes el Espíritu de Santidad y significa que por mucho que tú puedas guardar mandamientos, eres un justo de las naciones, eres un advenedizo, eres alguien de afuera que no ha terminado de entrar al pueblo, que todavía no se puede considerar hijo o parte de la familia de Elohim. ¿Que te puede llegar el Espíritu de Santidad? Sí, pero tú necesitas avanzar y comprometerte y recibir el Espíritu de Santidad conforme a todo lo que conlleva el pacto. Por eso es que Shaul, cuando habla, está hablando de la manera en que se está abordando con los hijos, de la manera en que se le están enseñando a los hijos. Somos hijos, somos parte de la familia de Elohim porque tenemos el Espíritu, porque nuestro Padre nos ha dado el Espíritu. Recuerden, amados, y algo muy importante que mencionó hace ratico el José Luis, amados Sajín, yo sé que desde los movimientos carismáticos cristianos, con mucho respeto para todos ellos, desde movimientos, sí, vamos a decirlo, emocionalistas, carismáticos, todo es el Espíritu y tratan siempre de mostrar que tienen manifestaciones del Espíritu. Amados, cuando nosotros entendemos las enseñanzas de nuestro Mashiach, cuando nosotros como educadores de la palabra, como manifestadores de la palabra, como esos que portan la luz a las naciones, entendemos el propósito del Espíritu de Santidad y de la restauración de Israel, es decir, entendemos la misión que tenemos, entonces, ¿qué es lo primero que enseñamos? A que las personas no se olviden de las palabras de Mashiach y no se olviden que Él nos enseñó ahora a guardar todos los mandamientos. Por eso es que lo primero que un hijo de Israel, que una hija de Israel debe aprender a guardar son los mandamientos. Debe mantenerse en santidad con el Padre. De esa manera, el Espíritu de Santidad va a morar realmente en esa persona. Amados, yo lo digo de esta manera, es muy fácil aparentar tener el Espíritu de Santidad. Eso es fácil. Y si lo digo con todo respeto, es fácil porque venimos de muchos movimientos carismáticos, venimos de personas personalmente y también indirectamente, vimos a muchas personas supuestamente orar por la gente y las personas se caían, habían sanidades, supuestos milagros, y resulta y pasa que la noche anterior o a los 2 días o a la semana uno veía a las mismas personas haciendo cosas totalmente ilícitas. ¿Eso es tener el Espíritu de Santidad? No, eso no es tener el Espíritu de Santidad. Amados, recuerden, miren, hoy en día hay, y quiero ser muy respetuoso y aparte de, hoy en día hay neurocientíficos, historiadores, biólogos, hay, se me va el nombre de esta otra ciencia, que han estudiado las estructuras mentales de los seres humanos, de la mente humana, y
estas estructuras que se crea el hombre debido a la enseñanza que tienen, pueden llegar incluso a creer y a vivir en mundos que realmente no existen. Pueden hacer cosas. Voy a colocarle un ejemplo. Una persona que crezca siempre en un mundo donde se hable de hechizos, de demonios, de brujería, crece incluso cuando se le habla de leyendas, de mitos, de cuestiones fantásticas, puede tener incluso visiones y nociones de ese tipo de cosas, incluso cuando la persona ya es adulto. Yo espero hablar de eso ya con mucho más detenimiento, con mucho más estadística, con mucho más detalles acerca de lo que es la mente humana. La mente humana puede creerse y crear cosas que incluso hasta después de ciertos eventos en los cuales muchas personas dicen, yo morí. Y entonces, un ejemplo, un cristiano evangélico, fui al cielo, estaba Jesús, estaba el otro, me llevó al cielo, después me llevó al infierno. Se muere un cristiano católico por 5, 6, 10, 15 minutos. Yo fui, vi a María con los ángeles y estaba al lado Jesús y también estaba, no sé, uno de esos santos famosos de la Iglesia Católica. Se muere un judío, porque también hay testimonios, se muere un judío y se fue y vio al tal rabí orando con un talit, con los tzitziyot, incluso ven al Todopoderoso con un talit orando, y muchas de esas personas creen totalmente esas cosas. ¿Por qué? Porque hay estructuras mentales que se crea el ser humano debido a las situaciones y debido a cómo es enseñado. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Y no es el tema del día de hoy, porque cuando hablemos quizás en la parte del tema de la muerte, cómo lo ven las diferentes culturas, las diferentes religiones, puede ser un tema bastante interesante, ¿no? Sí, seguro. Pero ¿por qué hablo de esto, amados? Porque las personas también, recuerden, nuestro Padre nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros hoy en día tenemos las manifestaciones del Espíritu. Claro que las tenemos. No las debemos confundir con cosas que a veces el hombre se crea en su propio mundo y ha absorbido de religiones. Y allí es donde debemos tener mucho cuidado. Porque a veces yo veo a muchos hermanos que quieren comerse el mundo. Amén. Eso es hermoso, ver la emoción y la pasión de muchos hermanos. Pero recuerden, mis amados ajín, que el Espíritu de Santidad se te dio a ti y se me dio a mí para que yo viva en santidad, aprendiendo a guardar los mandamientos, aprendiendo primero a guardar los mandamientos. ¿Cómo se manifiesta en mi vida? Cuando yo estoy seguro de mi relación con el Padre, de mi comunión con el Padre, que yo sé en mi interior que estoy guardando la santidad. Incluso hemos estado dando a los temas de la dieta bíblica y a veces yo me quedo sorprendido porque hay hermanos que tienen 5, 6, 7, 8, 10 años y me dice, amado, yo no sabía que no podía hacer eso y yo llevo tanto tiempo haciéndolo. Yo le digo, me dice, ¿eso es pecado? Yo le digo, eso es pecado. Yo le digo, pero ¿sabe qué es más pecado para ti? Me dice, ¿qué? Tu pereza. ¿Por qué? Porque, amados, como yo les dije hace rato, amados ajín, la mente, nuestra mente y nuestro ser, hay gente que incluso hay un dicho por ahí, corríjame o díganmelo porque quizás se me olvida, que el pecado se convierte en ley. No sé cómo muchas personas cometen tan seguido ciertos pecados que ya para ellos en su mente no es pecado. Es lícito hacerlo, porque su mente ya ha creado un mundo. Y nosotros, ¿por qué? Romanos capítulo 2. ¿Cómo? Adelante. Romanos capítulo 2, donde habla que ellos son ley para ellos mismos. Exacto, correcto. Casualmente hoy un hermano me preguntó al respecto de eso, de los que mueren sin la ley, sin la Torá van a ser juzgados, y los que mueren con Torá, casualmente me preguntó al respecto en Romanos capítulo 2, pero no me acordaba de esa parte. Pero amados ajín, ¿cómo se manifiesta en una persona que guarda los mandamientos, que está alineado? Porque hay un proceso de educación, hay un proceso que no podemos saltarnos ese proceso, no podemos hacer como en las religiones, mis amados ajín. Podemos predicar muy hermosamente, podemos hablar muy hermosamente, pero incluso ignorantemente podemos estar cometiendo pecado y medio, y todo por perezas, porque no se nos educó para entender la voluntad del Eterno. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, llegué ahora a la restauración. ¿Qué significa la restauración? ¿Qué debo hacer?
¿Cómo debo prepararme? Porque yo no quiero seguir cometiendo los mismos errores que cometí antes. Porque yo no quiero seguir defraudando al Eterno ni traicionando las enseñanzas del Mesías. Porque ¿qué dijo nuestro Mesías en el pasaje que leí hace rato? De que el Espíritu de nuestro Padre nos va a recordar todas las cosas que nuestro Mesías nos dijo, todas las cosas que Él nos enseñó. Y Él nos enseñó a ser discípulos, no discípulos que se acoplan al mundo, no discípulos mañosos, sino personas esforzadas, que nos sacrificamos, que debemos prepararnos, que en nuestra mente no puede haber la palabra de no puedo, soy muy viejo o no estudié. No, porque cuando nosotros estamos faltos de algo, ¿qué hacemos? Le pedimos al Padre y Él nos concede por medio de su Espíritu. Si necesitamos sabiduría, si necesitamos sanar a los enfermos, si necesitamos ayudar a las personas, si necesitamos llevar el mensaje. Lo primero, amados ajín, es enseñar cómo es la palabra, cómo debemos vivir en santidad, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero, amados, yo les doy un consejo a todos los hermanos que tienen 2, 3, 4, 5 años. Amados, por favor, prepárense mucho. Porque saben que es difícil y saben que, y no lo digo porque yo lo haya hecho, no, porque yo también cometí los mismos errores. Yo sé que la Moshiach también cometió los mismos errores. Yo sé que muchos hermanos han cometido los mismos errores. Pero ¿sabe que es difícil? Que a veces uno empieza a enseñar y después al tiempo, no, disculpen hermanos, no era así. Era de esta otra manera. Y entonces resulta y pasa que confunde y retrasa el camino de la restauración. Porque el Espíritu se nos dio para que nosotros seamos guiados, pero debemos dejarnos guiar. Porque debemos aprender a ser sabios. Las manifestaciones del Espíritu de santidad, nuestro Padre nos provee en su momento, nos da autoridad, nos da palabra de sabiduría, nos da palabra de ciencia, nos da también el orar por los enfermos y que se sanen. Nos da también el incluso tener visiones, sueños. Recuerden, amados ajín, que ya nuestro Padre no nos habla directamente a nosotros, no, porque para eso tenemos a su Hijo, que nos habla, pero ahora en visiones, en sueños. Ya no somos como Moshe, que el Eterno hablaba directamente con Moshe. No, olvídense de eso. Y si hay alguien, algún fulano profeta que diga, no, es que yo escucho la voz audible así y ni siquiera en visión, ni siquiera en sueños, sino así, como que apártate, Moshe, que aquí voy yo. No, discúlpenme, así no es. La palabra me dice a mí todo otra cosa. Amados, muchas personas se pueden creer lo que ellos sienten, pero, amados, nosotros no andamos por vista, ni por sensaciones, ni por sentimientos, ni por emociones. Nosotros andamos por medio de la palabra del Eterno y el Espíritu de santidad nos va a guiar a esa verdad, siempre y cuando nosotros nos mantengamos alineados. Pero si tú no te estás esforzando por vivir esa palabra, por estudiar y por saber cuál es la voluntad del Padre, amados, va a llegar un momento en que el pecado te va a tapar la boca. Y cuando vayas a orar por alguien, te va a tapar la boca el pecado. Porque te va a redarguir en tu conciencia y te va a decir, tú no estás haciendo esto. Mejor cállate la boca, mejor no hagas nada. Lamentablemente, hay mucho hipócrita. Y allí es donde debemos tener cuidado. Por eso, amados ajín, ustedes deben prepararse en la palabra de nuestro Padre y vivir esa palabra, orando en todo tiempo, viviendo esa palabra, que se manifiesten en ustedes los dones apropiados y correctamente conforme a la palabra. Porque cuando Kefa le habló, le dijo a los judíos que estaban en Shavuot, en tiempo de Shavuot, en el templo, llevando los sacrificios, purificándose, le dijo, arrepiéntanse. Ustedes son conocedores de la Torah. ¿Por qué les dolió en su corazón? Porque había un varón que le estaba citando profecías, le estaba hablando de la Torah y ellos entendían lo que le estaba hablando, y por eso cuando hay una persona que te habla correctamente la Torah y vive esa Torah, el Espíritu de Santidad hace que tu corazón sea confrontado, que esas palabras penetren esa pared y ese escudo tan duro y que recibas esa palabra y tú digas, ¿qué he hecho? ¡Wow!
Y eso fue lo que le sucedió a esos varones. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Matamos al consumador de la fe. Nosotros somos cómplices. ¿Qué hicimos? Kefa, ¿qué hacemos? Kefa, ¿qué hacemos ahora? Hemos sido cómplices de este asesinato. Violamos la Torá. ¿Qué hacemos, Kefa? Arrepiéntanse. Hagan teshuvá. Miren, aquí está el templo. Hagan teshuvá, purifíquense. Y reciban el don del Espíritu de Santidad. Pero estaba hablando con judíos, mis amados. Por eso es que siempre hay un proceso de educación. Y cuando las personas humildes dejan, no todo es conocimiento. Recuerden, si el conocimiento no va alineado a una vida de santidad, mejor sigue aprendiendo, pero vive y no te pongas a salir a la calle. Ah, porque tenemos la misión, sí, pero tú debes prepararte. Debes orar, claro que sí. Debes ayunar, claro que sí. Debes clamar, claro que sí. Todo tiene un proceso, pero si tú no tienes la suficiente paciencia, entonces espera primero a que el Espíritu de Santidad produzca en ti los frutos, obtengas esa paciencia y después sí sal, porque amados, te vas a meter en un lío. Te vas a meter en un problemón. Porque a veces nosotros queremos influenciar a los demás y que salgan a comerse el mundo, pero ¿qué sucede? Eso es como que yo le diga a los niños o que yo sea no sé, que aquí estemos 3 comandantes del ejército y estemos en plena guerra y saquemos a todo este grupo de hermanos y que los mandemos a la batalla, pero no saben cómo utilizar un fusil, no saben cómo organizarse, no saben cómo disparar ni siquiera. ¿Qué van a hacer? Van a perder la vida. Amados, si ustedes y nosotros no somos humildes, si no empezamos un proceso de preparación, lamentablemente vamos a ser confrontados por la palabra de nuestro Padre en algún momento. Vamos a andar de esta manera. Vamos a tener picos altos de que quiero comerme el mundo y después picos bajos en los cuales, esto me viene a pasar ahora. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? O mejor no me hubiera metido en esto. Y otra vez, otro pico más de emoción porque escuchó a un predicador hablar bonito y lo emocionó, le llenó de arde mi corazón nuevamente y otra vez salgo a comerme el mundo. Pero después al tiempo nuevamente se bajó el ánimo. Y así no es un discípulo del Mesías. Así no es una discípula del Mesías. Esto no se trata de emoción. Esto no se trata de si estoy animado, de si quiero ir a congregarme, de si quiero estudiar la palabra, de si quiero ayudar a la gente, o de si estoy molesto, mejor no. No, ahorita no estoy para ayudar a nadie. Esto no se trata de eso. Porque si no, como lo dije hace un momento, mejor sigue aprendiendo. Y ruégale al Eterno que te muestre la profundidad que hay en la palabra y lo que demanda el Eterno de ti. Si solamente no entiendes la palabra, pide a nuestro Padre que te dirija. Y que no sea solamente conocimiento en tu cabecita, porque va a ser como es el que dice Shaul, como el que retiñe, como tamboril que retiñe, sin ningún sonido. Címbalo, exacto. Sin un sonido que haga armonía. Amados, las manifestaciones del Espíritu de Santidad siempre nos van a llevar a mantener la cordura, a mantener la autoridad y a mantener siempre la misión en la cual nosotros estamos enfocados. Y es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, decirle, vuélvanse a Elohim, prepárense, entiendan lo que es la voluntad del Eterno, guarden los mandamientos. ¿Estás guardando la santidad? Amén, aleluya. Qué bueno que te estás preparando, que te estás educando, que te estás edificando, que ahora tu familia está edificada. Ven para acá, ven para acá. Vamos a trabajar. Ahora viene la otra etapa. Vamos a orar, vamos a salir, vamos a predicar, vamos a servir. Pero primero, amado, practica. Y pídele a nuestro Padre Celestial que te ayude mucho y que nos ayude a nosotros también. Porque este camino es para valientes y para violentos. Discúlpenme haberme alargado, amados. Ajín, adelante, Moshe, adelante a José Luis. Comentarios adicionales. Hermano José Luis.
Sí, estimado, la verdad que estamos aprendiendo, me estoy gozando tremendamente con este programa, que creo que todos los que están conectados, Espíritu de Santidad, nos está guiando, nos está instruyendo, nos está capacitando. Y mientras Francisco hablaba, me acordaba, y mientras él va hablando, así me vienen palabras de las Sagradas Escrituras, la reprensión en hebreo, debiendo ser ya maestro, dice la versión Reina Valera, tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar los fundamentos, como el bautismo, el arrepentimiento. Esta gente estaba retrasando el plan divino, y esto lo hace muchas veces cuando podemos conocer, tener información, pero como dice el Francisco, no dejándose ser conducido por el Espíritu de Santidad, renunciando, como dice el Romano, mientras vemos que se acerca el día, que no practiquemos las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, sabiendo que se acerca, la noche está avanzada, el tiempo está cercano de la venida del Mashiach. Entonces, creo que cada uno de nosotros tendría que orar y pedirle al Padre que, como dijo Shaul, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Elohim. Pero ¿quién trae esa voluntad? El Espíritu que nos guía a través de su Torah. Es cierto que muchas veces, como decía la Francisco, queremos tener pasos adelantados, queremos crecer de manera acelerada, y que muchas veces pasa eso, que uno quiere, generalmente en el cristianismo pasa esto, que como decía la Francisco, quieren comerse el mundo porque se sienten empoderados, no, que la palabra dice que Shaul, el apóstol Pablo, él dice que estaba lleno del Espíritu de Santidad y comenzó, su corazón ardía y tenía pasión, tenía deseo, pero el apóstol Pablo, Shaul, había sido instruido, capacitado por el Espíritu de Santidad y fue efectivo. Cuando esta semana creo que le decía a la Francisco que oraba y le pedía a nuestro Padre que nos guíe, que nos conduzca, para que seamos efectivos en su reino. ¿Cuándo seremos efectivos en el reino? Cuando nos dejemos ministrar por el Espíritu de Santidad, y cuando nuestra vida comience a tener esos cambios que trae el Espíritu de Santidad. Cuando reveló el sueño José de Faraón, hay algo que dijo Faraón: ¿dónde hallaremos un hombre como este? ¿Dónde hallaremos? Entonces, cuando la manifestación incluso de Pablo, de Shaul, cuando hizo un milagro, el Padre, a través de él, creo que es Hechos capítulo 3, dice que vino el sacerdote, querían sacrificar, porque decía, han descendido deidades de los cielos y querían sacrificar, le trajeron un toro, porque ellos pensaban que sus deidades griegas habían descendido. Entonces, el apóstol Pablo confronta esto, confronta la idolatría. Bendito sea el Padre Celestial. Entonces, creo que estamos en los últimos tiempos, y creo que también pasa lo que dijo la Francisco, que si estamos aprendiendo, que sigamos siendo discipulados, enseñados. Creo que Pablo lo dijo, en un tiempo yo era como un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño. Déjenme tomar esta forma alegórica para decirles que muchas veces somos así, que como le dijo, ustedes deseen la leche no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación, ser nutridos con su Torá, ser nutridos, conocerla y aplicar esa palabra. Una vez dijo la Francisco, el Padre nunca te dará más si no pones en práctica lo que hoy estás recibiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que al dejarnos moldear, como le dijo a Jeremías el Padre, vete a la casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Dice que mientras trabajaba en la rueda el alfarero, el barro se echó a perder, la vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en las manos del alfarero. Entonces ahí viene una palabra profética de parte del Padre
a Jeremías: ¿no podré yo hacer así, oh casa de Israel, como hace el alfarero? Dejarnos guiar, moldear por su espíritu de santidad. Adelante, hermano. Es muy interesante y llamativo lo que ustedes están conversando, hermanos, y algo muy propio y directo es para los hermanos que están iniciando en el camino de restauración. Nuestro Santo Maestro nos pide, o sea, nos dice, nos enseña que pidamos el Espíritu de Santidad a nuestro Padre. En oración. Cuando estamos en oración, pedirlo. Eso tiene un propósito y también tiene una conducción de la cual tenemos que estar sensibles a ella. Eso es importante. Cuando lo pedimos también, cuando pedimos la promesa del Padre, para conducirnos a la verdad, siendo pequeños, o sea, iniciando, porque tenemos que estimar esta enseñanza a los hermanos que están iniciando y a aquel que tiene el tiempo, como mencionaron ustedes, pero ha estado así como fluctuando, entonces es momento de ir emparejando el asunto. Cuando nos conduce a la verdad, es primeramente en ponerle más atención a la escritura, lo que ella nos dice y discernir de lo que se dice fuera. O sea, todos los discursos de personas que traten las escrituras, tenemos que discernir de ellos. O sea, que tenemos que estar siempre acudiendo acá, al texto. Eso es importante. Segundo, como mencionó el hermano Francisco, es la santidad. Cuando los emisarios acordaron qué primeros pasos debían de dar los creyentes, fue abstenerse de idolatría, de comer con sangre, de ahogado y fornicación. Todo esto, eso en manera resumida, se está hablando de la Torá. Unos que son para adoración porque es nuestra relación con el Padre Celestial, y otra que es la fornicación, que es la que se hace con el cuerpo. O sea, que hay una enseñanza allí, que eso fue lo primero que tenían que aplicar. Entonces, en ello, el Espíritu de Santidad va a estar actuando y operando, porque Él es el que opera. El crecimiento lo da el Todopoderoso, a través del Espíritu que opera en nosotros con las enseñanzas del Mesías, porque Él es el que nos enseña al cumplimiento de esos mandamientos. Aleluya. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando pedimos el Espíritu de Santidad. O sea, porque lo pedimos es para entonces hacer la voluntad de nuestro Padre, guardar sus mandamientos, y entonces vamos a experimentar el amor de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Entonces ahí viene la comunión, porque Él lo dice: amen mis mandamientos, yo hago misericordia para los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso lo dice el tercer mandamiento. Entonces, amados hermanos, en la asistencia del Espíritu de Santidad, tenemos que estar pensando en eso. Santidad, evitar fornicaciones, ¿verdad? Cuidar lo que comemos y perseverar en la Torá. Y esto se lo digo en esta manera, hermanos, por la siguiente motivo. En este tiempo y desde muchos siglos atrás, lo que es las enseñanzas basadas en las escrituras se han ido diversificando y aumentando, ¿verdad? Todas usan de las sagradas escrituras y hacen su versión escrita y todo lo demás. Hacen su versión traducida al español o a otros idiomas y lo hacen. Eso es parte de lo que está haciendo nuestro Padre en cada uno de nosotros. Y a la vez, aún estando, por ejemplo, para aquel que fue católico en tiempo atrás, aún estando en el catolicismo, en ciertas clases de errores, hacía cosas, por ejemplo, tiempo de oración, ora mucho. Otros que manifiestan la ayuda al prójimo. Y asimismo también en la iglesia protestante, o sea, es lo mismo. Entonces, algo está ahí que el Todopoderoso está haciendo en cada uno de nosotros que no debemos de olvidar. Que cuando venimos al camino de la verdad, porque ahora estamos en la verdad, entonces no debemos de olvidar eso que hacíamos bien.
y aplicarlo acá ahora con mayor razón. ¿Ves? Porque muchas veces agarramos esa experiencia y pensamos que eso fue algo tortuoso. No, porque si tú orabas por otro y te pasabas horas orando, entonces eso es bueno, hay que hacer. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo hacen ahorita? Exactamente. Entonces, y esa es la parte que tenemos que, cuando pedimos el Espíritu de Santidad, es que nos permita mantenernos en eso que hacíamos bien en ese tiempo que estábamos en ciertos errores doctrinales, porque recordemos que son errores doctrinales. No de fe. Las vendas, las escamas van siendo quitadas poco a poco porque ese es el Espíritu de Santidad el que nos está permitiendo esto. De igual manera, en el tiempo de restauración, amados hermanos, es propio decir que nosotros decimos guardamos los mandamientos porque el Padre los puso en nuestra mente y en nuestro corazón, todos los mandamientos, la Torah, eso lo decimos, ¿cierto? Así es. Ahora bien, si uno se pusiese a pensar, uno no está guardando todos los mandamientos como tal. Como marca la Torah, no lo estamos haciendo. Pero eso no nos debe de apesadumbrar porque el Padre está haciendo en nosotros que los mandamientos que sí podamos guardar, entonces de ellos hablar, porque de eso es que damos testimonio y el Espíritu de Santidad entonces se manifiesta por medio de ellos. Nos hace recordar. El que le gusta guardar el Shabbat va a hablar del Shabbat a toda persona. ¿Eh? El que le gusta orar puede enseñar a otros a orar. Por eso que los discípulos le pidieron al maestro, enséñanos a orar como lo hace Yohanan con sus discípulos. A ellos les faltaba eso. Entonces, Padre, yo quiero tu Espíritu de Santidad. Ayúdame y ponme gente donde yo pueda ir aprendiendo para entonces encaminarme en lo que tengo que hacer, el propósito. Porque no todos hacemos lo mismo. Recordemos que somos parte del mismo cuerpo. Cada uno es un miembro diferente del mismo cuerpo del Mesías. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy presente, amados hermanos, que vamos a tocar más adelante, porque también en este tiempo se están dando situaciones que en cierta manera los hermanos lo han mencionado, pero no directamente. ¿Ves? Solamente hicieron una pinceladita y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero sí, amados hermanos, en todos tenemos que tener la misma mente. Tenemos que guardarnos santidad, que eso es lo que se menciona. ¿Cómo es guardar la santidad? Bueno, empieza por lo que come. Eso, ya. ¿Qué debo de comer? Para eso está el tema de la dieta bíblica. Y que mira, ahí hay un tema, mira, yo te voy a ayudar, que toque lo otro, porque esa es la otra parte. Muchas veces pienso de que se quieren tener hasta 100 discípulos. El Mesías tenía 12. Y uno lo traicionó. Exacto, ¿no? Exactamente. Porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. ¿Y qué sucede con eso? De que muchas veces le va a suceder como lo de Moshe. Moshe actuaba con todo el pueblo, ¿verdad? Y entonces él se cansaba y hasta Yitro llegó y le dijo, ven acá, esto te va a desbaratar. Entonces se le dio un consejo sabio después de haber dado gracias al Padre porque él fue a rendirle tributo. Entonces él escuchó el consejo y entonces se designó personas que tuviesen las características para hacer la función. Y posteriormente entonces de Moshe, que tenía el espíritu de Elohim dentro de él también, entonces de parte de él se les confirió a todos ellos para hacer la misión. Y eso es la parte que también nosotros debemos de pensar, de que lo que hay en nosotros también se le pueda dar a otra persona. Eso es lo importante. No solo en todo lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que actuamos, y todas esas cosas. Porque todo eso es el mover que hace el Espíritu de Santidad. Que no se ve, amados hermanos. O sea, que no es una fuerza que se ve así como un rayo láser y esas cosas así, no. Eso es algo que se manifiesta cuando estamos entre hermanos y con las personas alrededor. Entonces, le quería compartir esa partecita, escuchando los amados hermanos y sabiendo de que hay muchos nuevecitos que ahora están entrando. Por ello,
les invitamos en este momento, si tienes inquietudes, escríbelas, hermanas, escríbelas ahorita ahí en el chat de Facebook Live, ¿verdad? Y si estás en la asamblea con nosotros vía WhatsApp, entonces también la puedes escribir ahí. Nuestro hermano Francisco está atendiendo esa parte y vamos a tomar este tiempo para compartir algunas inquietudes, saludos, aportes y comentarios que tengan nuestros hermanos en la red social, ¿verdad? Y si no, todavía no estás en la asamblea virtual de WhatsApp, que es interactiva, ¿no? De mensajería instantánea y se comparten muchísimas cosas de edificación y muchas cosas, es gozo, ¿no? Entonces, te invitamos a que también participes. ¿Sí? Sí, Y entonces, si alguien te invitó, entonces siempre está ahí con esa persona. Pregúntale a él, para que entonces, si él no sabe, entonces él le pregunte a una persona que conozca un poquito más, y así todos vamos aprendiendo. Y eso es parte de lo que también hace la asistencia del Espíritu de Santidad, de que el que sabe menos le pregunta al que le invitó, en este caso, o le habló. amén. Él le tiene que dar seguimiento, porque él es el que tiene que apacentar la oveja del Mesías. ¿Eh? Entonces, si él no sabe, le pregunta entonces a aquel que le trajo acá, o sea, que le está ayudando o que le invitó. Y así sucesivamente, y todos vamos ayudándonos unos a otros. Cuando llega uno nuevecito, entonces también se la tiene. Así es. Adelante, hermano Francisco. Sí, claro que sí, mi querido amados Sahim. Bueno, primero que nada, quiero hacer un pequeño comentario, amados. Recuerden, amados Sahim, que nuestro Padre Celestial trata incluso con el creyente antes de su conversión. Nuestro Padre bendito nos coloca a nosotros en el caminar para que seamos probados. A muchas personas les ha sucedido que han llegado a conocer el camino de la palabra, incluso hasta este momento, porque llegaron por alguna situación fuerte, por alguna situación emocional, por alguna situación económica, por situaciones y problemas. Nuestro Padre Celestial utilizó todas estas situaciones para que de una u otra manera la persona pudiese encontrar el camino que lo ha llevado hasta el día de hoy. Amados, recuerden, el Espíritu de Santidad, cuando nosotros creemos en Yahoshua como nuestro Mesías, nos arrepentimos y nos sumergimos, incluso antes de la inmersión, solamente con haber creído en Yahoshua como el Mesías, ya el Espíritu de Santidad de nuestro Padre ya está con nosotros. Ya en nosotros está operando el Espíritu de Santidad. Llegó Kefa delante de Cornelio y empezó a hablarle y a manifestarle todo acerca de quién era Yahoshua. Y antes de ellos ser sumergidos, él y su familia recibieron el Espíritu de Santidad. Esa fuerza, y lo vieron de una manera portentosa. Empezaron a hablar en otros idiomas, empezaron incluso a profetizar, a hablar de cosas que ellos como judíos estaban entendiendo, y sobre todo para callarle la boca a todos los judaizantes que iban con Kefa. Amados, el Espíritu de Santidad trata con las personas y los va llevando a que conozcan la verdad y que estemos preparados para toda buena obra. En la oración, nosotros también tenemos que pedirle al Padre que nos ayude y que nos dirija y que nos lleve a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. No se nos debe olvidar la misión que tenemos. Dijo nuestro Mesías, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso, ¿cómo saber nosotros dónde está una de esas ovejitas? Nosotros no lo sabemos. Pero por eso dependemos de la guía del Espíritu de nuestro Padre. Y si cuando hablamos, a veces lo que para nosotros hoy en día pensamos que ya es algo común, algo normal, incluso decir shalom. Yo a veces por la costumbre de estar hablando con tantos hermanos, a veces le he escrito a clientes o a alguna persona y le digo, shalom, ¿cómo está? Y me dicen, ¿qué es eso de shalom? Y yo, ay, disculpe, qué pena. Y no, eso es un saludo en hebreo, significa, y empiezan a preguntarme. Y resulta y pasa que hoy en día a veces estoy compartiendo con ellos porque por ese solamente esa palabra que para nosotros es algo de hábito, de común, de comunidad y todo, el Eterno utilizó eso porque hay una persona que lo más seguro es que sea una de las ovejas perdidas en la casa de Israel. Y esa palabrita le retumbó en su corazón.
Nuestro Padre Celestial nos utiliza, pero siempre y cuando, amados, nosotros estemos preparados y capacitados. Y todo comienza, mis amados Sajín, con la humildad que hay en nuestros corazones. Amados, yo les invito a que no dejemos de orar. Lo que dijo el Moshiach es muy importante. Llegan a las raíces hebreas de la fe, y si antes ayunaban 2, 3, hasta hay hermanos que antes en el cristianismo ayunaban todos los días de la semana. Bueno, tampoco así, vamos a que tengan espacio y también, pero todos los días de la semana oraban, se levantaban todos los días en la madrugada. Ahora ya no lo hacen. Yo no lo estoy diciendo por alguien en particular ni nada por el estilo, no, sino que eso es un común denominador, porque muchos hermanos me dicen, ya, yo antes oraba, y yo le digo, pero ¿por qué no lo hacen? No, porque ahora todo es conocimiento. Yo le digo, discúlpame, no sé ustedes, pero yo busco orar mañana, madrugada, no lo tengo que andar diciendo, tarde, a cualquier hora del día, pero tengo mi disciplina de oración, trato de hacerlo constantemente, y en las madrugadas también, yo también trabajo, también sufrimos, también padecemos, digo Shaul, también nos fatigamos, también vivimos en el cuerpo, pero por favor, amados Sajín, lo que dijo el Moshiach, no dejen de hacer todo eso bueno que ustedes hacían, no dejen de hacerlo, de orar, de buscar la presencia del Padre en oración, pero lo que sí le pedimos, mis amados, es que se preparen, porque no pueden seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera como lo hacían en la religión, sin la preparación que el Espíritu de Santidad de nuestro Padre ha abierto y ha dispuesto para ti el día de hoy. Y por favor, sean disciplinados, sean metódicos. No es a la ahí se va y empiezo a interpretar y cambio mi tono de voz y empiezo a gritar, o a veces uno pensaba que los predicadores discúlpenme ustedes, del cristianismo, iban a pedir 1 kilo de carne en la carnicería y llegaban, denme 1 kilo de carne, porque lamentablemente todo el tiempo hablaban de esa manera. Y no es de esa manera, amados. Nosotros tenemos que ser auténticos. El Espíritu de Santidad nos guía, nos ayuda, nos prepara y nos enseña a vivir de una forma madura, conforme a los mandamientos. Pero debemos empezar a entender cómo aplicar esos mandamientos. Porque nuestro Padre nos escogió a nosotros, amados, no porque seamos la gran cosa, no somos nada, sino porque nuestro Padre tuvo misericordia de ti y de mí. No menospreciemos eso y no pensemos que el Espíritu de Santidad todo el tiempo nos va a controlar, y no pensemos que porque me metí por allí, eso fue el Espíritu de Santidad. No, nuestro Padre también permite y siempre nos va a permitir que actuemos en nuestro libre albedrío, siendo maduros conforme a su palabra. Y si no conocemos su palabra, vamos a perecer. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y por cuanto se han olvidado de la Torá de vuestro Elohim, él también se va a olvidar de tus hijos. Entonces, amados Sajín, no pensemos que porque sabemos un poquito así, ahora pretendemos seguir haciendo y vivir en los mismos sentimientos, y con mucho respeto para todos, en la misma emoción que vivíamos antes en el cristianismo. Yo no estoy diciendo que los dones del Espíritu de Santidad sean emoción, no. Lo que es emoción es la inmadurez del ser humano, de no entender que la Torá de nuestro Padre es perfecta y hace sabio al sencillo, y tiene un mundo de preparación para nosotros, pero debemos madurar. Y lo principal, mis amados Sajín, empecemos a enseñar y a vivir lo que nosotros vamos aprendiendo, pero de una manera disciplinada, humilde, pacífica, en paciencia, y que esos frutos del Espíritu de Santidad broten rápidamente. Amados, para todos los que nos están escribiendo en este momento, muchos comentarios, muchos hermanos con comentarios, que el bendito sea nuestro Padre Celestial, que están haciendo esos comentarios por ustedes, amados. Bendito sea el Eterno. No tenemos preguntas hasta los momentos, Miaj Moshiach, y vamos a ver un momento por acá. Tenemos a nuestro Roe Dutari haciendo ciertos comentarios, y a nuestro ángel Eduardo, y para todos, amados Sajín, que el Eterno les bendiga ahí en el chat de la comunidad, en el WhatsApp. Amados,
recuerden que este tema es para que entendamos cómo nuestro Padre Celestial nos ha dado ese espíritu de santidad, su poder habitando dentro de nosotros, para que nosotros lo sepamos administrar. Porque recuerden, nuestro Padre no nos posesiona. Él es tan caballeroso y tan amoroso que nos permite a nosotros siempre tener las riendas de nuestra vida. Pero Él nos dice, te coloco la vida y te coloco la muerte. Escoge tú decides. No le echemos la culpa a nuestro Padre porque nos mandó, porque pensamos que Él fue el que nos mandó cuando fueron muchas veces nuestras propias decisiones. Amados, el Espíritu de Santidad de nuestro Padre nos asiste siempre y nos va a guiar siempre, pero debemos aprender a madurar y como dijo nuestro Moshiach, vamos primero de pasito a pasito. Rápido, sí, rápido, pero metódico, disciplinados. Y no, este Shabbat sí tengo ganas de ir, sí tengo ganas de conectarme, para el otro no, mejor no. O cuando se reúnen, no, es que creo que por allá vi una nube, posiblemente vaya a llover. Y salió el sol, no, ese sol de lluvia. A todos le ven un pero porque tienen pereza. Amados Sajín, los perezosos no se van a edificar y no van a edificar a nadie más. Y solamente cuando les da la emoción, allí sí salen a predicar. Esos no son discípulos servibles. No sirven para un ejército. Porque el ejército es cuando se te manda, te guste o no te guste. Por muy arreciada o por muy pacífica que esté la batalla, tenemos que salir al frente, siempre. Llueve, truene o relampaguee. Porque para eso somos esclavos del Mashiach. Y un esclavo no se manda solo, tiene su amo. Amados, yo les cedo el pase porque creo que me extendí. Alá José Luis, Alá Moshiach, porque creo que ya es hora, amados Sajín. Quedaron muchas preguntas y creo que al momento, ya por la hora, creo que tenemos que ir cerrando, ¿no, mi Moshiach? La Moshiach se ríe. Adelante, amado José Luis. Si quiere Aquí el micrófono, mi Bendito sea el Padre Todopoderoso. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Qué programa, Padre mío. Creo que el Padre nos está moviendo a ver qué clase de cimiento tenemos a la luz de la Torá. Y está poniendo en evidencia qué clase de talmidín somos, qué clase de calibre de ministros somos. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Y creo que es un programa de mucha, pero de mucha bendición. Siento un placer, un gozo de poder estar compartiendo con ustedes este programa que es tan educativo y que a la misma vez es el Padre que nos anhela y desea mostrar su poder, su gloria a través de que seamos vaso útil, vaso de honra, como decía, el vaso que se limpiare, ese será útil. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Y creo que el Padre sigue buscando esos vasos, esos adoradores en espíritu, en verdad, que guarden, que amen su Torá. Hombres que sean hombres de la Torá. Torá viviente, así como era Abraham. Torá viviente, que podamos ser nosotros Torá viviente. Que ya no vivo yo, sino que Yahshua vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Para hacer sus propósitos, para cumplir sus planes, que busquemos, indaguemos. Yo hay veces que le digo a los hermanos, y agradezco a Las Dutari, que Yahweh me lo bendiga, que muchas veces cuando alguien de Argentina se conecta con él, él me decía, mira, ahí los aconsejé que vayan con ustedes, y algunos de Argentina nos estamos uniendo, que agradezco tanto al Padre, que este programa se esté emitiendo en este llamado a las naciones, para que muchos puedan identificar si es verdad que tienen al espíritu de santidad o tienen meramente una emoción, un sentimentalismo basado en movimientos o en tradiciones o en cultura, porque acá el espíritu se mueve así. Yo fui 15 años evangelista del ministerio Jehová mi pastor de aquí de Argentina. Los 15 años recorrí algunos lugares llevando el evangelio, si bien tenía errores doctrinales, como decía,
Siempre se habló de milagro, de prodigio, de señales. Él quiere hacer milagro. Él te está llamando en esta noche y quiere moverse en tu vida. Si bien hoy a la luz de la Torá corregimos esos errores doctrinales, ahora sí entendemos que el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu del Padre nos anhela a nosotros celosamente como templo de su Ruach. Entonces, hoy el Padre nos está poniendo en evidencia qué clase de talmidín somos, qué clase de talmidín, qué clase de discípulos, qué clase de cimiento tenemos, cómo estamos creciendo, estamos echando raíces, cómo son nuestros fundamentos. Muchos fundamentos de hombre o fundamentos de la Torá, fundamentos en la emoción del hombre o fundamentos que verdaderamente nos capacitan, su Torá, sus mandamientos, su espíritu de santidad que ha dado a los que le obedecen, a los que guardan sus mandamientos, y que podamos ser esos, como muchas veces se habla, y me gustó muchísimas veces la vida del Nabí Elías, del profeta Elías, un hombre de manifestación, pero era un hombre que tenía una misión de hacer volver a Israel al Elohim vivo y poderoso. Lo que decía de Juan el Inmersor, que la misma función que tuvo Elías tenía Yohanan el Inmersor, y que esa también sea nuestra misión. Que nosotros somos, como dice la Escritura, colaboradores de Elohim. Bendito sea su nombre. Adelante, hermano. Amén, así es, amado hermano. Ya, Moshiach, Es necesario que se allane el camino para la venida del Mesías. Amén. Amén. Así Tengo es, dos preguntas. Tengo dos preguntas de los Yahin. Mias Moshiach, disculpe usted que lo interrumpa. Dos preguntas. Uno de cámaras Compusentro PTY. Yo creo que ese es Roberto. Saludos, mi querido Aj. Yo tengo una pregunta, amados. ¿Qué ocurre en una persona que considera que el Padre no escucha sus oraciones y ya no se comunica con él, con el Abba? Bueno, yo rápidamente creo que voy a hacerle el comentario, amado Aj. Nuestro Padre también tiene momentos de ausencia. Y no necesariamente es que esté ausente o que nos ha dejado solos, no. Siempre nuestro Padre permite que nosotros aprendamos a tomar nuestras propias decisiones. Y creo que también es como un buen padre que enseña a su hijo y ya ve que su hijo está capacitado para tomar decisiones propias y que no todo el tiempo esté consultándole a papá qué hacer. También es necesario que nuestro Padre nos deje solo de vez en cuando para que nosotros aprendamos a administrar nuestra vida y nuestras propias decisiones. No significa que nuestro Padre no te escuche, significa que nuestro Padre te está preparando y capacitando, aún en la soledad, en el sonido del silencio de su voz, para llevarte a cosas mucho más entendibles, porque a veces nosotros pensamos o muchas personas, yo no me incluyo, que no me escucha, mejor me voy y hago todo lo contrario. No, eso es mejor seguir insistiendo, porque nuestro Padre te está escuchando, solamente que Él está esperando tu proceso de madurez, tu proceso de seguir adelante, tu proceso de salir del capullo y convertirte en esa mariposa que va a salir adelante y poder conocer otro mundo, que también en la soledad, en la ausencia, en el desierto, como ya hemos hablado, es cuando somos procesados y cuando realmente nosotros aprendemos de los errores, porque a veces nosotros queremos escuchar o que nos digan lo que nosotros queremos, pero cuando no nos sentimos escuchados, pensamos que nos han abandonado o que ya no nos prestan atención. Nuestro Padre no es así. Nuestro Padre siempre escucha, y sobre todo a sus hijos. Lo que sí Él hace es que de vez en cuando está como ausente, esperando que nosotros tenemos las herramientas, tenemos la solución en nuestras manos, pero a veces por nuestra propia desesperación y nuestra propia ceguera nos damos cuenta que Él está probando nuestra vida para que aprendamos a tomar decisiones sabias, porque Él nos ha dado esas capacidades. Solamente tenemos que confiar en Él y seguir orando, seguir clamando, pero como diría mi abuelita, en mis palabras, ¿no? A Elohim rogando y con el mazo dando. Es decir, que mientras oramos, no nos vamos a quedar sentados esperando que caiga del cielo. No, si está en nuestras manos, lo hacemos, pero en el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Nuestro Padre siempre escucha, mis amados. No retrocedamos, porque lamentablemente muchos
cuando ven que nuestro Padre no les habla, no les responde, entonces hacen todo lo contrario y se van a hacer cosas que no le agradan a nuestro Padre. Ahí sí que menos le va a escuchar. Entonces, esa es mi respuesta para ellos. Si tienen algún comentario, amados, para seguir con la segunda pregunta que hizo nuestra querida Jo Gloria de Colombia, antes de finalizar. Creo que nos tomamos Moshiach. Sí, ahora sí. Utilizo los audífonos porque acá Hay ruido, no se preocupe, mira, acá adelante. Un ruido, hay una música. Entonces, bueno, en el temor de nuestro Padre Celestial, Yahweh bendito sea, y del amor de Yahushua el Mesías, lo que le comparto al hermano es lo siguiente, y es a través de esta figura, ¿no? Cada uno de nosotros somos pequeños ante los ojos de nuestro Padre Celestial, y como todo padre bueno que está enseñando a sus hijos a sostenerse para que aprendan a caminar, como cuando el bebé está aprendiendo, ¿no? Primero gatea y después comienza a levantarse solito y a dar sus primeros pasitos. Cuando el niño camina, y lo podemos, y visualícenlo, el papá está atrás, el niño va hacia adelante, o sea que no ve a su papá, el niño va caminando, pero su papá va atrás. El niño va caminando, puede ser que cae, pero se levanta. Y cuando él le llama, cuando el bebé llama a su papá, entonces papá lo toma de atrás y lo levanta para que vea su rostro. Así es, así también hace nuestro Padre Celestial con nosotros, porque es necesario que nosotros demos los pasos, ¿ves? Que es lo que dice el hermano Francisco. Tenemos que irnos fortaleciendo, guardando el equilibrio, porque cuando uno va así, ¿verdad? Cuando uno bebe, uno camina así, como bamboleándose así, hasta que ya entonces va guardando el equilibrio y entonces hasta que ya queda en una posición en la que camina rectecito. Eso es lo que quiere el Padre con nosotros. El Padre está ahí. El Padre que ama a su Hijo siempre lo tiene ahí cerquita, aunque no lo vea el Hijo, porque no va en su dirección en el camino. Eso es importante. Amado hermano, espero que Amén. Este compartir le sea de ayuda para ir fortaleciéndose, amado hermano. Y esta es la prueba de la fe, la paciencia. Así que nosotros tenemos que esperar, como dice la Escritura, sé fuerte y ten valor. Sí, espera en Yahweh. Amén. Nos toca esperar, amados hermanos. Así es. Hermano José Luis, no sé si quiera aportar algo. Mientras estaban hablando, ustedes me hicieron acordar de quizás esto sirva lo que voy a contar delante de esta congregación, de esta quejilá. Yo me había retirado de la congregación y estuve 2 años sin saber para dónde iba a ir. Me había retirado de la congregación cristiana y estuve 2 años sin saber para dónde ir. Pero esos 2 años perseveré y seguí haciendo las mismas cosas que hacía. Cada mañana levantándome, haciendo mis oraciones, mis tefilá, mis plegarias, haciendo estudios y meditando en qué iría a terminar mi vida. Y al cabo de los 2 años, mi padre me visita, recibo su Torá, llega el mensaje de la Besorá. Gracias a mi padre comienzo a convertirme en un israelita, en un hebreo, que paso de estar de las tinieblas a la luz. Lo que quiero decir que esos 2 años para mí fueron años donde posiblemente el Padre me puso en una pausa, pero yo persistí, yo seguía orando, seguía intercediendo, seguía clamando. Muchas personas incluso me dijeron, incluso tuve propuestas de ir a otros ministerios, de levantar, de ser pastor en otro lugar, pero yo solamente quería la dirección de mi Padre. Cuando llega la exégesis hebrea, las sendas antiguas a mi vida,
yo digo, el Padre me ayudó, y ese tiempo aparentemente de oscuridad para mi vida, de soledad, yo aprendí a perseverar, a seguir adelante. Creo que hay momentos, hay facetas en la vida del crecimiento de un creyente, que va a haber estos tiempos de silencio, que va a haber estos tiempos de soledad, de silencio, que solamente vamos a tener la Torá escrita como instrucción divina. Quizás no se nos va a revelar en sueños ni visiones y vamos a orar y no vamos a obtener respuesta. Porque quizá hay un tiempo de silencio, de pausa que nos pone nuestro Padre para discipularnos, para hacernos comprender, para hacernos entender. Yo comprendí que cuando pasaron esos 2 años, yo entendí que esos 2 años fue un tiempo de transición, podríamos llamarlo, para conocer a nuestro Padre Celestial. Que Yahweh los bendiga y que sigamos insistiendo, perseverando en las actividades y viviendo una vida lógicamente en rectitud. Amén. Amén. Así es. Voy con la última pregunta que vamos a tomar en cuenta en esta noche, amados Yajín, por la hora, porque ya son las 9 de la noche. Dice nuestra Gloria de Colombia: ¿es correcto decir que el espíritu de santidad de Yahweh es una energía que emana del Padre hacia nosotros o hacia sus hijos? Y también la combino con otras preguntas que hizo al respecto. Dice, pero es una energía que emana de él por medio de su hijo. La Ruach HaKodesh es el mismo Padre, es el mismo Hijo o es parte del Padre. Son varias cosas al mismo tiempo. Y yo sé que esto es un tema, nosotros ya dimos un tema al respecto que se llama, ¿qué es el espíritu de santidad? Y sí le resumo a Jotí. Le voy a leer rápidamente con la misma escritura qué nos dice la palabra inspirada. Vamos a dar un ejemplo de lo que nos dice la palabra inspirada. Y dice en Lucas 1:35, el ángel le dijo, el malaj de nuestro Padre le dijo: el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Kadosh ser que nacerá será llamado el Hijo de Elohim. ¿Sí? Amados, cuando esto es un tema que se estuvo tocando a principio de esta era, ¿no? Los que no aceptaban o los que no consideraban que Jesús o Jesús, ¿cómo es que? Jesús, perdón, como se le dice en griego, Jesús, como se le decía en griego para ese tiempo, Jesús fuese solamente el Hijo, empezaron, para ellos no les cabía en la mente de que solamente fuera el Hijo, y empezaron a elevarlo al título incluso de que ya era el Todopoderoso, de que ya era el Padre, y de la misma manera también no encasillaban en su mente de que el Espíritu de Santidad fuese solamente el poder del Padre. Nuestro Padre es Espíritu. Nuestro Padre es el Todopoderoso. ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Santidad es una porción, si lo podemos decir de esa manera? Es la manifestación de su poder, ¿sí? Es la esencia de su poder. Es lo que ejecuta la acción, vamos a decirlo de esta manera, en nuestras vidas, pero no es plenamente nuestro Padre. Porque es el mismo espíritu de nuestro Mesías Yahoshua, y le respondo con esta respuesta. Cuando un profeta ungía a un rey, el aceite con el que ungía a ese rey era el aceite del profeta, era el aceite de la unción. Nuestro Mesías, como lo dije al principio de esta enseñanza, de este compartir de la bendita palabra de nuestro Padre, el aceite, nuestro Mesías no fue ungido simplemente con aceite, fue ungido con el espíritu de nuestro Padre. Dijo el profeta: Ruach Adonai alai, el espíritu de Adonai está sobre mí y me ha ungido para esto, para lo otro. Pero es el espíritu de nuestro Padre que se le dio a Mashiach sin límites, vamos a decirlo. A nosotros se nos da en medida, es decir, una porción de ese poder a nuestras vidas, para que habite, para que dirija y para que nosotros lo activemos a través de la santidad, de la madurez y de la buena administración a través de su palabra.
Pero en Mashiach es el Espíritu de nuestro Padre y Él lo utiliza con plena potencia, sin límites. Incluso dice la Escritura que Él va a pisotear bajo sus pies toda autoridad, exceptuando a aquel que le dio esa autoridad. Y dijo nuestro Mesías, y verán al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre. El Espíritu de nuestro Padre es el poder, es la autoridad que tiene nuestro Padre. Se la dio ¿a quién? A Yahoshua, nuestro Mesías. Y ese poder es el que ejecuta nuestro Mesías y lo utiliza nuestro Mesías, porque ahora nuestro Mesías es el administrador de ese poder. Nuestro Padre le cedió ese poder a nuestro Mesías. Es un poder, es el poder de nuestro Padre. Cuidado a veces con la mentalidad de decir, no, pero es que es el Espíritu, ¿cómo le vas a decir tú que es un poder? Ya va, no es una persona para que lo trates de esa manera, es el poder de nuestro Padre, es la autoridad de nuestro Padre, y se le dio a nuestro Mesías, y a nuestro Mesías la administra con plenipotencia de facultades y de autoridad para hacerlo, porque a él se le concedió. Eso es como si un rey te diera a ti absolutamente todo el derecho, como el faraón a Yosef. Tú puedes hacer y deshacer con Egipto. Lo único que sobre mí tú no puedes mandar. Lo mismo se le dijo a Mashiach, lo mismo se le dio a Mashiach. Y él utiliza el poder de nuestro Padre para todo eso. Le dijo nuestro Mesías a los fariseos, si ustedes dicen que esto viene de parte de Elohim, es porque el dedo de Elohim lo ha hecho. Porque el poder del Altísimo ha hecho esto. Pero ¿quién lo administraba? ¿Quién, en tal caso, vamos a decirlo de esta manera, quién lo ordenaba, quién lo manipulaba ese poder? Nuestro Mashiach. Es decir, que esa autoridad fue procesada en Mashiach, fue administrada por Mashiach y sigue siendo de esa manera. Es nuestro Mashiach hoy en día capacitándonos, es nuestro Mashiach hoy en día dándonos todas las herramientas, pero todo porque así el Padre le dio esa autoridad. Pero es el Espíritu ¿de quién? De nuestro Padre. ¿Es la voluntad de quién? De nuestro Padre, porque nuestro Mashiach tiene su propia voluntad, pero él se negó a sí mismo por hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, amados, el Espíritu de Santidad es la emanación, el poder de nuestro Padre, manifestado a través de la administración y de los méritos de Mashiach Yahoshua. Espero haber podido ayudar con esta respuesta y creo que se nos alargó el tiempo, amados Ajín. ¿Algún comentario adicional para cederle el espacio a nuestro Mashiach para finalizar con este servicio, mis queridos amados y amados hermanos? Recuerden que esta es la primera parte, viene otra parte, no sé si hasta 2 partes más, amado Mashiach, y amado José Luis, porque este tema creo que da mucho para estudiar y para compartir la bendita palabra de nuestro Padre. Así es, así es. No sé, hermano José Luis, si tiene algún comentario. No, perfecto, muy bueno explicado por el Francisco, así que le cedo el pase, estimado Moshe. Y rápidamente para nuestra Jod Magdalena Méndez, estimada Jod, ya dice que hablemos del alma, del espíritu. En nuestro canal de YouTube hay una serie de temas que se llama Hombre, naturaleza y destino. Hombre, naturaleza y destino. Allí hablamos de la muerte, del espíritu, del alma, de la resurrección, de todo un poco. Les invitamos a que vean esa serie, que no se la pierdan, y posiblemente más adelante también tengamos un compartir entre nosotros acá, entre los hermanos, y le invitamos a los hermanos de la asamblea que ya tienen tiempo con nosotros, que se unan también a Zoom y que compartan con nosotros estos temas y que podamos ampliar un poco más los comentarios, aprender los unos de los otros y sobre todo que sea de edificación para el cuerpo del Mashiach. Amados, adelante Mashiach para finalizar con este servicio, y creo que nos decimos a todos feliz día de preparación, ¿no? Porque ya entramos al 6º día. Así es, así es. Sí, lo del tema del espíritu de santidad claramente es amplio. Sin embargo, en la Escritura está todo lo que debemos de conocer, cómo lo manifiesta y cómo nos lo da a entender para que siquiera tengamos un conocimiento con cual visualizarlo. Se manifiesta, se personifica, y entonces hay que tener entendimiento con la ayuda del Padre Eterno en cada una de ellas. Y a la vez también, como el hermano citó, se menciona como el dedo, se menciona como el poder,
Entonces, todo esto es el poder que sale de nuestro Padre. Inclusive, se dice que Él habita en luz inaccesible. Ni aún los cielos lo pueden contener. Entonces, son cosas de las cuales están en las Escrituras que debemos entonces ponerlas en los renglones apropiados para poder alcanzar el entendimiento y ser llenos de ese espíritu de santidad cada día de nuestra vida hasta la venida del Mesías, y entender de que por Él es que nosotros se nos concede a través del Mesías. Eso sí es algo que debemos de tener claro, ¿no? De que es a través del Mesías para con nosotros que estábamos lejos y estábamos sin ciudadanía. Es a través del Mesías. Entonces, amados hermanos, como mencionó nuestro hermano Francisco, estamos en el 6º día de la semana, estamos en el 3er día del mes, porque también iniciamos el 11º mes, amados hermanos. Estamos ya a poco tiempo para la celebración, el memorial de Pesaj, que es en el primer mes, en el mes de Abib, como se le conoce escrituralmente, y a los 14 días, a los 15 días y al día 21, entonces tenemos celebraciones. Amados hermanos, en este día de preparación que sea bendecido para cada uno de ustedes, que la provisión no falte en cada uno de sus hogares, que sus hijos y los hijos de sus hijos sean bendecidos con toda bendición del cielo, y asimismo también la luz de nuestro Santo Maestro Yahushua Mesías alumbre en cada uno de sus hogares. Y así como dijo Yahushua ben Nun, el hijo de Nun, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Amados hermanos, gracias hermano José Luis por estar con nosotros en esta primer parte del programa, en este tema de la asistencia del Espíritu de Santidad. Hermano Francisco también, agradecemos al Padre Eterno por su vida. A la hermana Stephanie, bueno, no está en este momento, tuvo que salir, y también le enviamos a ella un fuerte saludo, abrazo, y también al hermano Anthony, que es el esposo de la hermana, y para toda su familia, Isaac, que se llama el bebé de ellos. Fuerte abrazo para ellos. Exactamente. Entonces, y también para cada uno de ustedes, amados hermanos, por participar junto con nosotros, por compartir este espacio que el Padre nos está permitiendo, y recordándoles que se mantengan al tanto de los anuncios y las transmisiones y las sesiones que tenemos dispuestas gracias al Todopoderoso en Shabbat, en el día de delicia. Así que tengan una hermosa noche, un dulce sueño, y que sean renovadas sus fuerzas en las misericordias que son nuevas cada mañana de nuestro Padre Celestial y en Yahushua el Mesías. Shalom, amados hermanos. Shalom, mi querido José Luis. Shalom, 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 estimado. Shalom. Preparación. Shalom, shalom.